Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Me da gusto poder verles de nuevo y poder juntos compartir la bendita palabra de Dios, como hacemos en cada asamblea pública o culto público de adoración. Y quisiera, para dar inicio a esta enseñanza del día de hoy, invitarles a que juntos leamos un texto que está en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17, en donde se nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero leerlo nuevamente. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos quizás en la primavera del año 27 después de Cristo, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio con estas palabras. Y como cierto autor escribió, este primer sermón se inicia estableciendo el tono que tendría todo el ministerio terrenal de Jesús. Este primer sermón se inicia estableciendo el tono o la temática que tendría todo el ministerio terrenal de Jesús. El arrepentimiento fue el tema constante en todo su ministerio público, y al dar a sus discípulos la gran comisión, les encomendó también predicar arrepentimiento. Y es que, queridas personas que nos acompañan, tanto el Señor Jesús como su servidor, deseamos que entiendan que arrepentirse no es algo opcional en sus vidas, por cuanto el arrepentimiento y la fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador no son una opción, sino una necesidad para ser salvos, para ser perdonados de todos nuestros pecados, ya que, como Dios nos dice en su palabra, todos hemos pecado contra un Dios puro, contra un Dios santo, que no tendrá por inocente al culpable. Y es por esta razón que hoy deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado El arrepentimiento de Nínive, y para lo cual voy a estar refiriéndome a una historia real que ocurrió en el año 760 antes de Cristo, y que nos habla del arrepentimiento de un pueblo y de la gracia de Dios para con los pecadores que se arrepienten. Y esta historia la encontramos en la Biblia, en el libro del profeta Jonás. Y es que este libro se ha considerado por muchos como un libro donde vemos manifestada la gracia de Dios hacia los pecadores en el Antiguo Testamento, especialmente para aquellos pecadores gentiles en el Antiguo Testamento, al concederles el perdón de sus muchos pecados, y en donde la lección clave de este libro es el amor y la compasión de Dios para las almas perdidas. ¿Quiénes participan en esta historia? En primer lugar, Dios. El Dios vivo y verdadero, el creador y rey del universo y del pueblo de Israel, pero también el rey de tu vida y el rey de mi vida. En segundo lugar, participa Jonás, cuyo nombre significa paloma. Un profeta de Dios para las 10 tribus del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II, de los años 793 a 753 antes de Cristo. Yo quiero decirles que algunos han dudado de que Jonás y su historia fueran reales por ese milagro que ocurrió en la vida de este personaje, de sobrevivir 3 días en el vientre de un gran pez. Sin embargo, yo quiero decirles que este hombre como su historia son reales, primeramente porque la palabra de Dios nos habla de él. En Segunda de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, verso 25, podemos ver algunos datos acerca de este hombre. Y dice, hablando primeramente del rey Jeroboam II, rey de Israel, dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de ¿quién? Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo ¿quién? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Podemos ver en la palabra de Dios que el hogar de este hombre, su residencia estaba
en una comunidad llamada Gat-Efer, cerca de Nazaret, en la región de Galilea. Podemos ver también que su padre se llamaba Amitai, y cómo Jonás había profetizado a este rey Jeroboam II, que extendería el territorio de Israel, restaurando los límites de la nación, como en los tiempos del rey Salomón, lo cual se cumplió. Pero por si esto fuera poco, vemos también cómo en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo se refiere a Jonás como un personaje real, allá en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 12, verso 38 al 41, cuando nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús responde, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. O sea que sí es real, que existió. Y adelante dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, o sea, Jesús creía que esto era real, que había sucedido, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué razón? Porque ellos, ¿qué dice aquí? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás es considerado un profeta de Dios que se reveló a Dios, ya que como sabemos desobedeció a y en lugar de ir a Nínive se embarcó para Tarsis o Tartessus, un puerto probablemente ubicado al sur de España. Pero ¿qué hizo a este profeta? Rebelarse contra Dios. Una explicación probable es que Jonás era un israelita que amaba profundamente a su nación. Y cuando Dios le llamó a ir a Nínive, la capital del imperio asirio, era justamente cuando Asiria amenazaba con atacar al reino del norte, a las 10 tribus del norte, la cual era considerada como o llamada también Israel. Y es que, amados y amadas, los profetas, aunque ellos eran ante todo mensajeros de Dios, también eran hombres muy patriotas, pero también muy nacionalistas. Sin embargo, es impresionante pensar, como escribió alguien, que Dios podía controlar el viento y las olas en el capítulo 1 del libro de Jonás, podía controlar el pez en el capítulo 2, la enredadera y el gusano y el vientre solano que secó la enredadera en el capítulo 4, demostrando que toda la naturaleza obedece a la palabra de Dios, excepto los seres humanos, quienes por cierto son los que tienen la más grande razón de obedecer. Jonás pensaba huir de Dios sin detenerse a meditar que nadie puede huir de Dios. Y sin saber de que Dios ya tenía preparado todo, por cuanto Él tenía el control de todo y estaba dispuesto a actuar en favor de Jonás mismo y los habitantes de Nínive, a pesar de la rebeldía de Jonás, por lo que Dios mismo levantó una gran tormenta que hizo temblar a aquellos marineros que estaban acostumbrados a todo tipo de tormentas. Pero no solo eso, Dios también ya tenía preparado un gran pez y envió a ese gran pez para que se tragase a Jonás, y en donde Jonás mismo permaneciese en su vientre hasta que se arrepintiese, lo cual sucedió. Y a raíz de esto dio lugar a que Dios llamase a este profeta rebelde, pero ahora arrepentido de nuevo, ¿a qué? A ir y predicar lo que Dios tenía preparado para aquella gran ciudad. A ir y predicar el mensaje que Dios tenía preparado para aquella gran ciudad. Ahora yo quiero decirles que el hecho de que Dios dirigiera a este gran pez hacia la playa y de alguna región cercana a Nínive, y que Jonás pudiera salir de la boca de ese gran pez, este acto fue visto por los habitantes de aquella región, lo cual
causó un gran impacto en ellos seguramente. ¿Por qué razón? Porque ellos adoraban a un dios con D minúscula, al dios Dagón, el cual se llamaba también el dios pez, quien era representado como mitad hombre y mitad pez. Y seguramente las noticias de que un hombre había sido arrojado vivo por un gran pez ahí en cierta región, ¿verdad?, en cierta playa de aquella región, seguramente esa noticia corrió por toda la región, llegando hasta los habitantes de Nínive, aún antes que Jonás llegase. Y en tercer lugar, tenemos como participantes a los ninivitas o habitantes de Nínive. Yo quiero decirles que Nínive era una gran ciudad, grande en extremo, nos dice Dios en su palabra. Una gran ciudad considerada en aquella época como la ciudad más grande del mundo, la cual estaba ubicada a orilla del río Tigris, más o menos a unos 800 kilómetros al noreste de Israel. Esta ciudad, Nínive, fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, y era considerada una de las ciudades reales del imperio asirio, ya que por mucho tiempo fue la capital de este gran imperio que gobernó por 300 años. Según los historiadores, grandes muros con una extensión aproximada de 13 kilómetros rodeaban la parte interior de esta gran ciudad, mientras que el resto de ella, ubicada fuera de los muros, ocupaba un área o una circunferencia de aproximadamente 96 kilómetros, en donde habitaba una población para ese entonces aproximada de 600,000 habitantes. Por eso es que, como decíamos, se nos dice en la Biblia, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, es decir, se necesitaban 3 días a pie. ¿Para qué? Para recorrerla. Sus habitantes eran considerados personas crueles. Eran considerados personas malvadas, no solo por Dios, sino por los habitantes de las regiones aledañas. Historiadores han escrito cómo ellos despellejaban vivos a sus enemigos, o los enterraban vivos, o los ensartaban en postes afilados en pleno sol, estando aún vivos. Es más, cuando sus cadáveres perdían toda la piel, ellos tomaban los cráneos, las calaveras de ellos, y hacían montones o pequeños montes con estas calaveras para atemorizar a las naciones vecinas. Se dice de Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, que era tan cruel que este hombre personalmente sacaba los ojos, así como también cortaba las orejas y la nariz y la lengua de sus enemigos capturados en batalla, estando aún con vida. Como podemos ver, era una nación tan rica y poderosa como cruel y violenta. Por lo que además de sus pecados de crueldad, de violencia o falta de amor a su prójimo, practicaban otros pecados como la soberbia, se habían enorgullecido, la avaricia, lo que los llevaba siempre a estar en constante conquista, la idolatría, adoraban a una serie de ídolos, entre ellos Dagón, orgías y sobre todo el pecado de falta de amor a Dios y temor a Dios, por mencionar algunos de estos pecados, de modo que, como nos dice Dios en su palabra en Jonás capítulo 1 verso 2, su maldad era tan grande que había subido su maldad delante de Dios. Es decir, era muy notoria, su maldad era tanta que era muy notoria delante de la presencia de Dios de los cielos o en los cielos. Cuánta maldad y cuánto pecado cometían los habitantes de esta ciudad. Y es a estas personas, óigase bien, a estas personas crueles, pecadoras, con un corazón endurecido por causa de la maldad y del pecado, a quienes Dios envía a la hora profeta arrepentido Jonás a proclamar un mensaje de parte de él. ¿Y qué es proclamar? Proclamar es anunciar algo públicamente. Jonás debía anunciar, o fue enviado por Dios para anunciar a los habitantes de esta gran ciudad cruel y pecadora, sin temor a Jehová, públicamente, óigase bien, no lo que Jonás quería decir, sino lo que Dios enviaba o le enviaba a decir. Aunque el mensaje no fuese del agrado de las personas, aunque el mensaje no fuese lo que las personas quisiesen o deseaban oír. Imaginémonos por un momento a Jonás solo,
caminando en aquella gran ciudad, siendo observado con atención por su aspecto físico, quizás los ácidos gástricos del estómago o del vientre de este gran pez habían decolorado su piel, le habían hecho perder su cabello, más la noticia de que el hombre había salido del vientre de un gran pez que ya había llegado antes que Jonás a Nínive. Imaginémonos a Jonás ahí siendo visto por miles de habitantes de esta ciudad, y siendo no solo observado, sino escuchado por ellos. Yo pregunto, ¿habrá tenido temor Jonás? ¿Habrá tenido temor Jonás, sabiendo a quiénes estaba dirigiendo y qué es lo que estaba diciendo? Yo creo que sí. El hombre era un profeta, pero era humano. Y si Jonás no estuviese arrepentido y si hubiera tenido la libertad de escoger el mensaje, ¿qué creen ustedes que hubiese dicho ante tanta gente mala y perversa? Quizás algo halagador, no lo sé, quizás algo agradable al oído de las personas. O quizás una denuncia tibia del pecado. Oigan, ninivitas, pues dice Dios que ustedes no se han portado bien. Dice Dios que no han sido tan buenos, ¿verdad? Y que por causa de ello dice que Él, ¿verdad?, va a provocar una destrucción grande en esta ciudad. No lo sé, pero quizás un mensaje, como muchos de los mensajes que son predicados desde muchos púlpitos hoy en día, en donde además de ser mensajes agradables al oído, además de ser mensajes que son lo que la gente quiere oír, no lo que Dios manda, eran o son una denuncia tibia nada más del pecado. O quizás, no lo sé, un mensaje que justificase al pecador, ¿verdad? Como muchos hacen hoy. Pero estoy seguro de que cualquier cosa que Jonás hubiese decidido predicar ese día, si hubiese tenido la oportunidad de hacerlo y si no estuviese arrepentido, yo creo que cualquier mensaje que Jonás hubiese decidido predicar no hubiese sido el mensaje que Dios quería que aquel pueblo pecador escuchase. Óigase bien, seguramente no hubiese sido el mensaje que Dios quería que aquel pueblo pecador escuchase. ¿Y cuál era este mensaje? ¿Cuál era este mensaje que Dios quería que Jonás dijese de manera íntegra, sin ponerle para agradar a las personas o sin quitarle por temor a las personas? ¿Cuál era este mensaje? En el libro de Jonás, ahí los que lo conocen, en el capítulo 3, verso 4, leemos: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje pronunciado ante gente tan cruel! De aquí a 40 días Nínive será destruida, o dentro de 40 días, como quieras interpretarlo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo quiero que observemos que no era un mensaje de esperanza para los habitantes de Nínive. Ahí no veo esperanza alguna yo de salvación o de perdón. No era un mensaje tampoco acerca del amor y la misericordia de Dios. Al contrario, era un mensaje que manifestaba ¿qué? Manifestaba la ira de Dios, manifestaba el juicio de Dios sobre ellos. Y Jonás, que había entendido que de Dios nadie se burla, que había entendido que nadie puede huir de Dios y nadie se sale con la suya, sino solo Dios, se levantó, nos dice Dios en su palabra, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios y comenzó a entrar en la ciudad y camino de un día predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué sucedió a Jonás? ¿Será que los habitantes de Nínive se enfurecieron tanto contra él por tan grande amenaza de parte del Dios de Jonás que le golpearon hasta matarlo? No, sino al contrario. Dios nos dice en su palabra en el libro de Jonás capítulo 3 verso 5 que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga, esos hombres crueles creyeron a Dios, sí. Esos hombres perversos, sanguinarios, creyeron a Dios, sí. Esos hombres, esas personas, hombres y mujeres idólatras, avaros, ¿creyeron a Dios? Sí. Creyeron a Dios. Creyeron, dice. Creyeron a Dios. Ahora bien,
Quizás usted se pregunte, ¿qué quiere decir que los hombres de Nínive creyeron a Dios? Que a sus mentes se les vino la idea de la existencia de un Dios en los cielos, como sucede con mucha gente de los que dicen creer. No. Frase creyeron a Dios implica mucho más que el mero conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque aunque la palabra creer implica conocimiento de la existencia de Dios, yo quiero decirles que la palabra creer implica mucho más que el conocimiento de Dios. Implica primeramente entender. Cuando dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios, está diciendo que ellos entendieron lo que Jonás decía. Entendieron muy claro cuál era el mensaje de Dios a través de Jonás. Entendieron no solo lo que Jonás decía, sino lo que Dios haría con ellos y la magnitud del castigo que vendría sobre ellos. Nínive sería ¿qué? Destruida, arrasada, dicen otros. ¿Qué está diciendo con esto? Que todas las personas serían destruidas, incluyendo hombres, incluyendo mujeres y también incluyendo niños, sí. Que todos sus animales serían destruidos, claro, todo esto era parte del castigo. Pero también que todos sus bienes serían destruidos. Yo no sé si ustedes saben, pero en los registros históricos de los asirios se habla de un diluvio universal. En otras palabras, los asirios sabían que muchos años atrás había ocurrido en la tierra una catástrofe de carácter universal, una catástrofe de carácter mundial que había destruido a todos los habitantes del mundo en aquel entonces. Es más, seguramente estas personas conocían lo que había sucedido a las ciudades como Sodoma, como Gomorra, como Adma, como Zoar y Seboim, ciudades a quienes Dios había destruido con fuego y azufre, haciendo caer fuego y azufre del cielo, hasta no quedar nada, absolutamente nada de ella ni de sus habitantes. Y estas personas, cuando dice creyeron, estas personas entendieron que algo similar pasaría con ellos, que algo gravísimo estaba a punto de suceder en su misma ciudad. No en Sodoma, no en Gomorra, no en Adma, no en Zoar y en Seboín, sino ahí mismo, en su misma ciudad, en Nínive. ¿Por qué razón? Porque Jehová lo había dicho. Porque Dios tenía en la mira aquella ciudad y a aquellos habitantes, y había llegado el momento del juicio divino. Había llegado el momento del juicio de Dios. Yo quiero decirles que por mucho tiempo estos habitantes habían tenido conocimiento de el Dios de Israel. Pero ellos de manera consciente y voluntaria decidieron ignorar al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque amaron más sus ídolos, porque amaron más su maldad, porque amaron más sus pecados que a ese Dios. Y no solo eso, yo quiero que sepan que Dios, antes de decidir destruirlos, les había dado varias oportunidades de arrepentirse y de creer en Él, pero también estas personas las menospreciaron. Es conocido el hecho de que los paganos de la antigüedad consideraban las hambrunas y los eclipses como presagios o anuncios divinos de desastres cercanos. Y Dios bien pudo haber usado las hambrunas que pasaron estos habitantes en el año 765 y en el año 759 antes de Cristo. Pero también Dios pudo haber utilizado el eclipse total que ocurrió el 15 de junio del año 763, escasamente 3 años antes de que Jonás llegara a proclamar este mensaje. Y Dios seguramente pudo haber usado tanto las hambrunas como el eclipse total para preparar el corazón de los ninivitas, pero ellos menospreciaron cada oportunidad. Mas ahora ellos han entendido, ellos han creído, han entendido todo esto. En segundo lugar, creer implica no solo entender, sino estar convencidos o estar persuadidos. A los ninivitas no les quedaba ninguna duda que si Dios había dicho que los iba a destruir, lo haría.
No les quedaba ninguna duda que si el Dios de Israel había dicho, los voy a destruir, lo haría. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra, porque no es hombre para que mienta. Yo quiero decirles que al estar ellos convencidos, ellos tomaron en serio la palabra de Dios. Ellos tomaron en serio el juicio de Dios que vendría sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus animales y aún sobre sus bienes. Pero en tercer lugar, creer no solo significa entender o estar convencidos. En tercer lugar, creer implica asentir o aprobar algo o estar de acuerdo. Yo quiero decirles que los ninivitas, en lugar de justificarse y poner excusas ante Jonás y ante Dios por su maldad y su vida de práctica de pecado, como lo hacen muchas personas hoy en día, ellos estuvieron de acuerdo con Dios, tanto en las causas por las cuales ellos eran dignos de tal castigo, como del castigo en sí. Y el hecho de que era justo de que ellos fuesen castigados por Dios por su maldad. Ellos estaban de acuerdo. En cuarto lugar, creer significa seguridad de lo que se espera. Ellos nunca dudaron de lo que Dios les enviaba a decir por medio de Jonás. Ellos nunca dudaron de lo que Dios les enviaba a decir por medio de Jonás iba a suceder. Ellos estaban seguros que la destrucción estaba a las puertas y que sucedería en cualquier momento al cumplirse aquellos 40 días. Y si creer implica todo esto, ¿cómo sabemos que los ninivitas creyeron a Dios? Porque dice que creyeron a Dios, que hicieron todo esto. ¿Cómo podemos saber que los ninivitas creyeron a Dios? Además de que, porque la Biblia lo dice, vamos a ver, ¿quién me quiere decir? ¿Mande? Porque se arrepintieron por lo que hicieron exactamente, por sus obras, por cómo respondieron al mensaje de Dios a través de Jonás. Leamos juntos allá en el libro de Jonás, capítulo 3, versos 5 al 9. ¿Qué dice que pasó? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y mira lo que dice inmediatamente. Y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió con cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué más dice? E hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Se volverá y se arrepentirá Dios, es decir, cambiará de opinión y se apartará del ardor de su ira. ¿Y no qué? Y no pereceremos. ¿Qué se nos dice que hicieron? Dice que ayunaron. ¿Ayunaron quiénes? Hombres y animales. Se vistieron de cilicio, una piel tosca de animales. El cilicio era una vestimenta que utilizaban los judíos, ¿verdad? Como una señal de dolor, de luto, pero también de gran aflicción. Era una vestimenta hecha de una piel tosca de camello o de oveja, donde se conservaba el pelo, y eso incomodaba mucho a las personas. Dice que se vistieron de cilicio los habitantes, y también el rey se quitó sus vestiduras reales y se vistió de cilicio. ¿Y qué hicieron? Dice que ayunaron hombres y animales, se vistieron de cilicio, y aún el rey se levantó de su silla real, imagínense, se levantó de su silla real, de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio, como ya vimos, se sentó sobre un montón de cenizas, en señal de ¿qué? De dolor, en señal de aflicción. Ahora yo pregunto, ok, que los ciudadanos hicieran esto, pero el rey, oiga, debió haber sido un hombre tan orgulloso, tan soberbio, tan vanidoso, tan malvado, tan poderoso para ser el rey de esta gente. ¿Por qué el rey hizo todo esto? ¿Saben por qué lo hizo? Seguramente porque el mensaje anunciado públicamente por Jonás contra Nínive
por causa de su maldad y sus muchos pecados, no venía de Jonás. El rey entendió que ese mensaje no venía de hombre alguno. Y ojalá que hoy tú puedas entender que este mensaje que estoy hablando no viene de mí, sino que viene de Dios para cada uno de ustedes. El rey entendió que ese mensaje no venía de Jonás, que venía de alguien mayor que el rey asirio mismo. Venía de alguien que no solo era mayor, sino de alguien cuyos ojos ya estaban puestos sobre Nínive y estaban puestos sobre su rey. Y este alguien es Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores y el soberano de todos los reyes de la tierra. Pero ¿qué más dice que hicieron estas personas, además de proclamar ayuno hombres y animales, o de ayunar hombres y animales, y de vestirse de cilicio aún el rey? Dice que clamaron. Y dice que clamaron suplicando a gritos. Clamaron fuertemente, es decir, suplicando a gritos, pidiendo, llenos de dolor y de angustia. No fue una oración de, ay Señor, guárdanos de ser destruidos. Ay Señor, como muchos hacen en la noche, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la luz y gracia del Espíritu Santo. No, espera. Dice que estos clamaron fuertemente, suplicaban a grito partido, a gritos, pidiendo, llenos de dolor, llenos de desesperación y llenos de angustia. Y dice que clamaron a Dios, y esto es muy importante, no clamaron a Jonás. No clamaron a Jonás, clamaron a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando a Simón el mago, el apóstol Pedro, le manifiesta su maldad, su corazón perverso, lleno de amargura, y le dice, ruega a Dios, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo Simón el mago? ¿Rogó a Dios o rogó a Pedro? Rogó a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? No, rueguen ustedes a Dios. Que no me acontezca tal cosa que ustedes acaban de decir. No. Simón fue y rogó a Pedro, que Pedro rogara. No. Estos no fueron y le dijeron a Jonás, oiga Jonás, venga para acá, el rey quiere verlo. Ya lo llevaron ante la presencia del rey, y ahí está el rey en ayuno, vestido en cilicio, sentado sobre un montón de ceniza ahí. Y le dice, pase adelante Jonás, ¿cómo se llama usted, caballero? Yo me llamo Jonás. Oiga, usted viene del Dios de Israel. Sí, yo vengo del Dios de Israel. Háganos un gran favor a mí y a toda mi familia y a todos los habitantes de Nínive. ¿Por qué no clama ahora mismo delante de mi presencia al Dios de Israel para que tenga misericordia de nosotros? No, el rey no hizo eso. Ni nadie hizo esto. Nadie. Todo el mundo dejó a un lado a Jonás. Es más, Jonás había cumplido ya su propósito. Todo el mundo dejó a un lado a Jonás y dirigieron su mirada ¿a quién? A Dios. Dirigieron su rostro a Dios. Dirigieron su clamor a Dios. ¿Por qué razón? Porque entendieron que a Dios era a quien habían ofendido. Que era contra Dios que habían pecado. ¿Sí o no? Y así es como deben clamar las personas. Clamar con angustia, clamar con desesperación a Dios. ¿Por qué? Porque contra Dios han pecado, contra Dios han pecado. Y dice que clamaron fuertemente, como ya mirábamos, con energía. No haciendo el mínimo esfuerzo. Hay gente que me dice, pastor, si yo le pido a Dios, ¿y cómo le pide? No, pues le pido 5 minutos y ya. Ya. No va a conseguir. Mire, ni enamorar a una muchacha va a conseguir, ¿verdad? Suplicándole 5 minutos, mucho menos, ¿verdad? Hacer que el Rey de reyes y Señor de señores, Dios mismo, cambie de opinión acerca de lo que te va a hacer, acerca del castigo eterno que tiene preparado para ti si no te arrepientes y crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Además, estas personas clamaron no con la ley del mínimo esfuerzo, sino poniendo todo su esfuerzo y no por un corto periodo de tiempo, sino estaban dispuestos a clamar hasta que Dios les escuchase. Y luego, ¿qué más dice que hicieron? Además de ayunar, de vestirse de cilicio y de clamar fuertemente a Dios. Dice, y se convirtieron cada uno de su mal camino. Ahí está el problema. Todos quisieran, o muchos quisieran, que allá en el libro de Jonás, capítulo 3, versos 5 al 9, donde leímos, solamente dijese que proclamado en ayuno hombres y animales que se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, que el rey se levantó de la silla real, se despojó de sus vestidos reales, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza y
y clamaron fuertemente a Dios. Hasta ahí está bien. Ay, pastor, pero eso de convertirse cada uno de su mal camino, ¿eso significa dejar pecados? Sí, eso significa dejar pecados, dejar todos tus pecados. Ay, pastor, ¿eso significa perdonar? Sí, significa perdonar. ¿Significa pedir perdón? Sí, significa pedir perdón. Oiga, ¿significa renunciar a este pecado en lo que tanto me deleito y disfruto? Sí, significa renunciar a ese pecado. Pero también significa no solo dejar de hacer lo malo, sino aprender a hacer lo bueno, ¿sí o no? Ay, pastor, ¿por qué tenía que estar esa palabrita, esa frase ahí, esa frase en la Biblia? No lo sé. Dios la escribió, no fui yo. Quizás si yo lo hubiera escrito para mi propia conveniencia, en primer lugar, no lo hubiera escrito siendo yo un impío como era antes de convertirme a Dios. ¿Sí me entienden? Si lo hubiera escrito antes de convertirme a Dios. Pero yo no escribí esto. Yo no escribí Jonás capítulo 3, verso 5 en adelante. Lo escribió Dios a través del profeta. ¿Sí me entienden? Dice que se convirtieron cada uno de su mal camino, lo cual necesariamente implica arrepentimiento. Se convirtieron cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos, de la violencia. Se convirtieron reconociendo con humildad. Reconociendo, óigalo bien, con humildad, que sí andaban en mal camino, que sí había violencia y otra serie de pecados en su vida. Aquí vemos cómo ellos estaban muy claros de cuáles eran sus pecados, de cómo sus pecados estaban delante de sus ojos y de cómo estaban dispuestos a reconocerlos. Pero no solo sus pecados, sino su culpabilidad. Y estaban dispuestos a hacerlos delante de los hombres y delante de Dios. Pero no solo reconocer, porque muchos están dispuestos a llegar hasta acá. Ok, de arrepentirme voy a reconocer. No, dice que se apartaron de su mal camino. De una manera total y radical. Fue un cambio de vida personal. Oiga, lo que sucedió en esta gente, además de ayunar y de vestirse en cilicio y de sentarse en ceniza y de clamar a Dios fuertemente, fue que cada uno tuvo una conversión verdadera, un cambio de vida personal. Eso fue lo que ellos hicieron. Y si somos observadores, veremos que no lo hicieron todo esto porque creyeron a Dios al 10º día o al 20º día. O al 39º día total, que tenían hasta el día 40. Entonces ahí el día 39 hasta la última hora del día nos vamos a arrepentir. Vamos a disfrutar estos 39 días para darle rienda suelta al pecado total que ya vamos a tener que cambiar porque así manda Dios. O decir, total, ni nos va a perdonar. No mandó a decir que nos iba a perdonar, pues démosle rienda suelta al pecado y disfrutemos. Que nos agarre el castigo en fiesta, que nos agarre el castigo aquí en orgías, en bailes, en comilonas, en francachelas. No importa. No dijeron eso. Camino de un día, este hombre dice que iba predicando. Y camino de un día fue suficiente para que la ciudad escuchara el mensaje de Dios. Y para que la obra de Dios se realizase en los corazones de esta gente, y para que esta gente ayunase y se vistiese de cilicio como una señal de pesar, como una señal de dolor, de angustia, y para que aún el mismo rey hiciera todo lo que hizo, también evidenciando de manera externa su angustia, su dolor, su profundo pesar por cómo había vivido contra Dios. En otras palabras, como decimos, no dejaron para mañana lo que podían hacer hoy, como muchos hacen diciendo, me convertiré a Dios cuando me gradúe, los jóvenes, ¿verdad? O me voy a convertir a Dios cuando me case. Es que a lo mejor si me convierto antes de casarme, no encuentro una mujer cristiana y me quede soltero. Entonces mejor, ¿verdad? Aprovecho, me consigo ahí un joven o una joven no cristianos, me caso y ya después los dos nos convertimos a Dios. ¿Cómo ven? ¿Sabes cómo se llama eso? Quererse burlar de Dios. ¿Y sabes qué dice Dios?
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sí lo puedes hacer, pero vas a pagar las consecuencias de ello. Aunque te conviertas a Dios después, ¿cómo vas a pagar las consecuencias de ello? Es más, Dios mismo se va a encargar de darte una lección diciéndote, te quisiste burlar de mí. Sí, te voy a perdonar porque veo tu corazón contrito y humillado. Pero la consecuencia de esa decisión que quisiste tomar o que tomaste, es verdad, queriendo ganar ventaja, en lugar de convertirte lo antes posible y que fuera yo quien decidiera cuál iba a ser tu futuro, eso lo vas a pagar muy caro, dice Dios. Cuidado. Estos no dejaron para mañana lo que podían hacer hoy, sino que hicieron de inmediato lo que tenían que hacer en cuanto creyeron a Dios. Y quiero decirles algo que es muy importante. Sus obras no solamente fueron obras externas, no fueron obras por emociones, por temor. No. Ciertamente había un fuerte deseo en sus corazones. Viendo lo que hicieron, cómo se convirtieron cada uno de su mal camino, ciertamente había un fuerte deseo en sus corazones de primeramente realizar un cambio radical y total interno en sus vidas. Un cambio interno que se reflejase externamente en todas sus palabras, sus pensamientos y aún en sus hechos e intenciones. Pero también, en segundo lugar, había un deseo muy fuerte de ser perdonados por ese Dios a quien tanto habían ofendido. Y no como muchos que dicen creer a Dios y en Dios. No como muchos que dicen creer en la palabra de Dios. No como muchos que dicen creer en sus juicios divinos justos. No como muchos que dicen creer que la paga del pecado es muerte espiritual. No como muchos que dicen creer que un día Dios juzgará con justicia al mundo, es decir, a los pecadores que menospreciaron su amor y su misericordia y no quisieron arrepentirse para después creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No como muchos que dicen creer en el infierno como un lugar de tormento o castigo eterno, pero Dios no ve en ninguno de ellos una urgencia como en los ninivitas, una urgencia para arrepentirse, una urgencia para creer en Jesús como su Señor y Salvador. Dios no ve en estas personas, a pesar de que dicen creer a Dios y creer todo esto, Dios no ve en estas personas un cambio. No ve un cambio en su modo de pensar, no ve un cambio en su modo de hablar, no ve un cambio en sus intenciones, no ve un cambio en sus metas y en sus planes. Es más, no ve un cambio en su manera de vivir. Siguen viviendo la misma vida vieja, solo que un poquitito mejorada. Eso es lo que hacen, seguir viviendo la misma vida vieja un poquito mejorada. Y Dios lo ve, a Dios no se le escapa. Dios lo ve, claro que sí lo ve. Dios ve cómo aún no han abandonado la práctica del pecado. Dios ve cómo en ellos no hay frutos dignos de arrepentimiento. Qué triste cómo estas personas, teniendo la misma oportunidad que los ninivitas, no aprovechan la oportunidad. ¿Por qué? Porque no quieren convertirse a Dios, no quieren convertirse de su mal camino. Esa es la única razón. Y qué triste pensar que mientras muchos menosprecian la oportunidad que Dios les da de convertirse de su mal camino a Dios, los ninivitas lo hicieron aún sin tener la seguridad de que alcanzarían el perdón. Qué tremendo. Estos lo hicieron sin tener siquiera la seguridad de que alcanzarían el perdón. Leamos ahí en Jonás capítulo 3 verso 9, donde dice: ¿quién sabe, dice, si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Saben qué dicen ellos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Es decir, cambiará de opinión y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O como la traducen otras versiones, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz. Oiga bien, ellos estaban claros. Y contenga su ira feroz y no nos destruya. Ahora yo pregunto, ¿por qué si estas personas no tenían una esperanza clara como nosotros hemos tenido esa esperanza clara de perdón, si nos arrepentimos y nos convertimos a Dios por medio de la fe en Jesucristo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién me quiere decir por qué lo hicieron si no tenían esperanza? A ver, cualquier opinión es válida, sin temor. A ver, ¿por qué lo hicieron? ¿Saben por qué lo hicieron? Porque era lo justo, ¿sí o no? Era lo justo, era lo correcto,
era lo correcto. Es más, lo hicieron porque era su deber ante Dios. Lo hicieron porque es lo menos que podían hacer después de haber ofendido y lastimado tanto a Dios con sus pecados. Óigalo bien, ¿por qué lo hicieron? Porque es la misma razón por la cual cada uno de los aquí presentes que aún no se ha arrepentido debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo justo, es lo correcto. Es tu deber ante Dios hacerlo, y porque es lo mismo que tú puedes hacer si aún no te has arrepentido, después de haber ofendido y lastimado tanto a Dios y a tu prójimo con tus pecados. Y yo pregunto, ¿y qué sucedió cuando estos ninivitas, además de proclamar ayuno y de vestirse de cilicio y de clamar fuertemente a Dios y de abandonar cada uno su mal camino, qué sucedió? Dios nos dice en Jonás capítulo 3 verso 10, y vio Dios lo que hicieron. Wow, wow. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Quizás hay personas aquí que digan, no, pero somos tantos en el mundo que yo no creo que Dios me vea cuando miento, cuando me enojo, cuando codicio, cuando tengo sexo fuera del matrimonio, cuando estoy ahí lleno de vanidad o de amargura, de resentimiento, no lo sé. O cuando estoy amando el mundo y las cosas del mundo. No creo que Dios me vea. No, claro que lo ve. ¿Por qué? Porque Dios ve. Dios ve lo que usted hace. Dios ve lo que hicieron los ninivitas, y Dios ve lo que usted hace, y Dios ve lo que yo hago también. ¿Usted cree que Dios ve lo que yo no hago? Claro que lo ve. Y fíjese bien, dice, y vio Dios lo que hicieron, dice, cómo ayunaron, dice, cómo se vistieron de cilicio, cómo se sentaron en ceniza, dice, cómo clamaron fuertemente a Dios y se arrepintió, cambió de parecer del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo. No, 3 verdades hay aquí que quiero que veamos rápidamente. La primera, y vio Dios lo que hicieron. Dios ve. La segunda, ¿cuál es? Que se convirtieron de su mal camino. Ay, esta mala palabra para muchos, esta palabra ofensiva para muchos que quisieran que no estuviera en la Biblia. ¿Qué fue lo que Dios vio de todo? Que se convirtieron de su mal camino. Por eso es que Dios, cuando ven mucha gente que vienen y pasan al frente y aceptan a Cristo, pero no cambian, por eso es que Dios no responde conforme a la voluntad de ellos. Y dicen, ¿por qué Dios no me responde si soy su hijo, si soy su hija? Si yo lo acepté como mi salvador personal, ¿por qué Dios no me responde? Por esa razón, porque Dios ha visto lo que has hecho y ha visto que todo ha sido puras vanas palabras. No ha habido nada de hechos, no ha habido nada de obras. Y no es que la salvación sea por obras, es por fe. Pero Dios espera que la persona que realmente es salva sea una nueva criatura, ¿sí o no? Y las nuevas criaturas, ¿cómo se definen? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Dios ve a las personas y ve ahí que pasan al frente o que en sus sillas aceptan a Cristo, y luego dice, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, y empieza a ver la vida de cada uno de ellos y ve maldad y pecado, egoísmo, rebeldía, ingratitud, y dice Dios, nada pasó, nada cambió. No se convirtieron. Por eso es que no los escucha, no porque Dios sea sordo. Pero ¿qué vio Dios que hicieron los ninivitas? Mire, repita conmigo. Que se convirtieron de su mal camino. Lo que le falta hacer a muchos. Y lo que Dios está esperando que muchos hagan, dice, y cambió de opinión, se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice aquí? Tercer verdad. Y no lo hizo. Wow. Y no lo hizo. Si has leído la historia anteriormente o ahorita la acabas de leer, yo te pregunto, ¿por qué crees que Dios no los destruyó? ¿Por qué crees que Dios no los destruyó? Algunos dirán, bueno, porque se arrepintieron, porque se convirtieron de su mal camino. En parte sí. Pero si esa es tu respuesta, la respuesta no estaría completa. ¿Por qué razón? Porque Dios no estaba obligado a salvarlos aunque se arrepintiesen. Es más, Él no había prometido salvarlos en el mensaje. No decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida a menos que se arrepientan. No, sí decía así. De aquí a 40 días Nínive será destruida a menos que se arrepientan. ¿Así decía el mensaje? No,
No, Dios no estaba. ¿Por qué? ¿Por qué no decía así el mensaje? Porque Dios no estaba obligado a perdonarlos, aunque se arrepintiesen. Es más, yo quiero decirles que 150 años después de que se arrepintieron en el año 760 antes de Cristo, ante la predicación de Jonás, 150 años después, como lo profetizó el profeta Nahum, Dios los destruyó. Oiga bien, Dios los destruyó 150 años después por su maldad. Por su maldad, porque esa generación se olvidó lo que había hecho Dios con sus padres y se olvidaron de Dios y dejaron a Dios y volvieron a su maldad. Y Dios los destruyó 150 años después. O sea, Dios no estaba obligado a perdonarlos aunque se arrepintieran. Sí, se arrepintieron, claro, y estuvo bien. Sí, se convirtieron de su mal camino, claro, era su deber, ya dijimos. Era lo menos que podían hacer después de haber pecado tanto contra Dios. Pero la razón principal por la cual Dios los perdonó es por su gran amor. Nunca se te olvide, por su gran amor y su infinita misericordia. Y si tú ya has sido un perdonado, nunca se te olvide que Dios te perdonó no porque te arrepentiste, sino por su gran amor. Nunca se te olvide por su gran amor y su infinita misericordia. Y cuando venga la tentación para llevarte a pecar contra Dios y volver atrás, nunca se te olvide que eres un perdonado, que eres una perdonada por su gran amor y su infinita misericordia. Y cuando venga la prueba y te sientas caer, te sientas desanimado, nunca se te olvide que eres un perdonado, que eres una perdonada, porque Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia te perdonó. Y no para que volvieras atrás, sino para que perseveraras cada día con su ayuda, con su poder y por amor a Él. Amén. Así que Dios les dio a estos ninivitas una nueva oportunidad para que se arrepintiesen y creyesen en su misericordia por su gran amor para con ellos. Fue por su gracia. Fue por su gracia, fue como un favor que los ninivitas no merecían recibir. Pero aquí dice que lo recibieron, ¿sí o no? ¿Lo recibieron cuándo? Cuando creyeron al Dios de amor y misericordia y se arrepintieron ante el Dios de amor y misericordia. Y lo mismo sucede con cada persona aquí presente que aún no se ha arrepentido, que reconoce que aún no se ha arrepentido y que por esa razón aún viven vidas egoístas de práctica de pecado, siendo rebeldes e ingratos contra Dios. Yo quiero decirte que lo mismo sucede contigo. Dios, al igual que con los ninivitas, ha visto tu maldad, ha visto tu maldad. Ha visto tus muchos pecados cometidos contra Él y tu prójimo a lo largo de todos estos años, desde que tienes uso de razón, los 11, 12 años quizás. Dios ha visto cómo en lugar de reconocer todos tus pecados cometidos contra Dios y tu prójimo, no has hecho otra cosa más que poner excusas y justificarte de tu mal proceder y de tu vida de pecado. Dios contigo, al igual que con los ninivitas, te ha bendecido y aún a veces ha permitido cosas desagradables a tu yo, a tu carne. ¿Por qué razón o con qué propósito? Para darte una oportunidad, para llevarte a reaccionar y que te arrepientas y conviertas a Él. Dios, al igual que con los ninivitas, te ha mostrado su palabra y te ha dejado a través de su palabra sus advertencias de juicio a causa de tu vida de práctica de pecado, ¿sí o no? Dios, al igual que con los ninivitas, te ha mostrado de mil maneras que Él es tu Dios que te creó, que Él es tu Dios que te ama a pesar de tus ofensas contra Él y tu prójimo, y que Él es tu Dios que quiere salvarte, así como salvó a los ninivitas. Pero también, oye bien, también Dios ha visto que en lugar de arrepentirte y convertirte a Él, como es tu deber hacerlo, como hicieron los ninivitas, no has valorado el gran amor de Dios. No lo has valorado. No me digas que no lo has valorado si no te has atrevido a obedecerle, arrepintiéndote de todos tus pecados y creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador y haciéndole el Señor de tu vida. No me digas que lo amas. No me digas que has valorado su amor.
No me digas que has valorado su infinita misericordia. No me digas que has valorado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida por ti, muriendo en tu lugar para recibir el castigo que Él debía recibir. Si todavía sigues clavando a Jesús con tus pecados, si todavía sigues ofendiendo a Dios con tus pecados, porque te resistes a arrepentirte de todos tus pecados, porque te resistes a renunciar de toda tu maldad de una vez por todas. No me digas que lo amas, no me digas que amas y valoras el sacrificio de Cristo. No te engañes, por favor. Si no te has arrepentido, no te engañes, por favor. No me digas que has valorado cada oportunidad que te ha dado. ¿Por qué? Porque Dios ve que a diferencia de los ninivitas, no valoraste aquella oportunidad, o no estás valorando esta oportunidad. No estás valorando esta oportunidad. Si es que hoy no decides arrepentirte de una vez por todas. Y Dios ha visto cómo, a diferencia de los ninivitas, no solo no te arrepientes, sino que por tu actitud, por tu corazón no arrepentido, no crees que Dios te vaya a castigar realmente, condenándote. Si no te arrepientes y crees en Jesús como tu Salvador, ¿por qué? Porque si creyeras que Dios te va a condenar, mira, ya estarías meditando en serio arrepentirte. Ya estarías haciéndolo. Dios ha visto cómo, a diferencia de los ninivitas, quizás hasta te crees que no eres digno del castigo eterno por tu rebeldía, por tu egoísmo y tu ingratitud. Quizás digas dentro de ti mismo o de ti misma, no, yo no soy tan malo como ellos. No, yo no sé qué piensa de mí usted, pastor, predicador. Yo no soy tan malo como ellos, créamelo. Pregúntele a mi esposa, pregúntele a mi esposo. Porque crees que no eres malo, ¿no? Y crees que no eres digno de castigo alguno como los ninivitas. Dios ha visto cómo, a diferencia de los ninivitas, dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Ellos no dejaron para mañana lo que podían hacer hoy, pero tú sí haces eso. Tú dejas para mañana lo que puedes hacer hoy y pospones tu entrega a Él mañana. Y mañana dices mañana. Y mañana dices mañana. Prometiendo hacerlo en un futuro cercano. Prometiendo hacerlo en un futuro cercano que nunca llega. Y así pasan los días, las semanas, los meses y los años. Dios ha visto cómo, a diferencia de los ninivitas, no has sido diligente para reconocer tu maldad y tu pecado delante de Él. Pero también no has sido radical renunciando a todos tus pecados, sino que te has conformado con reformarte, con ir cambiando poco a poco, haciendo cambios externos, cambios temporales por emoción o por temor nada más. Dios ha visto cómo tú, a diferencia de los ninivitas, te justificas y pones excusas, y cómo no le has clamado a Él. No le has clamado fuertemente, con dolor, con vergüenza, con angustia, con desesperación por haber pecado contra Él, sino que te has justificado hasta el día de hoy por cualquier cosa. Porque hiciste una oración de aceptar a Cristo, porque fuiste bautizado en X o Y lugar, porque serviste en X o Y lugar, o porque recibiste cursos ahí, discipulados, qué sé yo, en X o Y lugar, y todo eso no ha servido más que para tu mal, para justificarte, creyendo que estás mejor o que estás bien delante de Dios, cuando realmente nunca has abandonado, has renunciado a tu mal camino, nunca te has arrepentido. No te engañes, no sirve para nada todo eso que has vivido y que has hecho. Si no comienzas por el principio arrepintiéndote de todo corazón, no has hecho nada. No has hecho nada, no te engañes. Qué triste es ver cómo Dios te mira y ve que no has querido creer que Dios está airado contigo como creyeron los ninivitas, y que Él no hace excepción de personas, y que Dios va a enviar un día un juicio sobre ti, si no es que ya está mandando sus juicios. Cuidado, cuidado. Los ninivitas le creyeron a Dios que los destruiría y se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y yo pregunto, ¿y tú? ¿Y tú, querida persona que estás aquí, que sabes que tienes que arrepentirte y no lo has hecho? Yo pregunto, ¿te arrepentirás hoy y vas a creer hoy en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, haciéndolo el Señor de tu vida? Y yo quiero que tú medites en esta pregunta, cerrando tus ojos para que nada te distraiga. Cerrando tus ojos ahí donde estás para que nada te distraiga, y medita en esta pregunta. ¿Tú
Tú te vas a arrepentir hoy y vas a creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, haciéndole el Señor de tu vida. Yo quiero decirte que Dios te ha traído a este lugar para darte una nueva oportunidad hoy. Y te ha traído a este lugar para darte una nueva oportunidad de que te arrepientas y creas en su Hijo Jesucristo para perdón de todos sus pecados. Pero yo pregunto, ¿te vas a arrepentir y vas a creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, haciéndole el Señor de tu vida? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o vas a seguir menospreciando su gran amor y su infinita misericordia? ¿Lo vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir? ¿O vas a seguir menospreciando el sacrificio de Jesucristo en la cruz por amor a ti, muriendo en tu lugar para recibir tu castigo? ¿Te vas a arrepentir o vas a menospreciar esta oportunidad más que Dios te está dando, así como has menospreciado cada una de las oportunidades anteriores? ¿Te vas a arrepentir o vas a seguir creyendo que Dios no te va a castigar condenándote si no te arrepientes y crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Te vas a arrepentir o vas a seguir creyendo que no eres digno del castigo eterno de parte de Dios por tu rebeldía, tu egoísmo y tu corazón no arrepentido? ¿Te vas a arrepentir hoy o vas a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? ¿Te vas a arrepentir hoy o vas a seguir posponiendo la entrega a Él, prometiéndole hacerlo en un futuro cercano que nunca llega, por cierto? ¿Te vas a arrepentir siendo radical, renunciando a todos tus pecados por amor a Cristo, por amor a tu prójimo y con la ayuda de Dios? ¿O vas a seguir conformándote con irte reformando poco a poco, haciendo cambios externos o temporales, quizás por interés a las bendiciones o por temor a las maldiciones o por la emoción del momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir o vas a seguir poniendo excusas, justificándote a ti mismo y no Dios? ¿Vas hoy a clamar a Él con vergüenza y dolor por haber pecado contra Él y por haber pecado contra tu prójimo de manera egoísta, de manera consciente y voluntaria? ¿O vas a seguirte justificando por todo lo que has hecho y todo lo que has adquirido de conocimientos, o quizás todo lo que has dado de dinero ya en otros lugares? Yo no sé. O porque a un líder espiritual te dijo que era salvo o que era salva, cuando realmente tus pecados testifican contra ti todavía. ¿Qué vas a hacer? Yo pregunto, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy es día de decisiones, cada día es día de decisiones. Cada día tomas una decisión como padre, como madre, como cabeza de hogar. Cada día tomas una decisión como ama de casa. Cada día tomas una decisión como hijo. Cada día tomas una decisión como ciudadano de este país. Hoy tienes que tomar una decisión y debes de tomar una decisión porque es lo correcto, es lo justo, porque es lo menos que puedes hacer ante un Dios que solo te ha amado y contra quien tú solo has pecado, solo le has ofendido. Piensa, ¿qué vas a hacer hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a arrepentir y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador o no? La decisión es tuya. Nadie más puede decidir por ti. Ya Dios tomó la decisión de amarnos, de amarte, enviando a su único hijo, a su hijo amado, en quien tiene complacencia o en quien se deleita a morir en la cruz. Ya Jesús tomó la decisión de dejar el cielo y la gloria y hacerse un ser humano como tú y como yo para venir a morir en esa cruz. Ya yo tomé la decisión de ser valiente y predicarte esta prédica sin ponerle para agradar a tus oídos o sin quitarle por temor a que te vayas de este lugar. No, eso no importa, no importa. Lo que importa es que escuches esta palabra, como importaba que los habitantes de Nínive escucharan el mensaje íntegro de Dios. Lo que importa es que escuches el mensaje íntegro de Dios, la palabra que Dios quiere que tú escuches, y la pongas por obra como los ninivitas. Eso es lo importante. No importa lo que opines de mí a partir de hoy que escuchaste esta prédica, eso no importa, sino lo que Dios va a seguir opinando de ti. Te va a ver como un rebelde, menospreciador, egoísta,
o te va a ver como un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente importa. Toma una decisión. ¿Te has tomado decisiones importantes en tu vida? ¿Por qué no tomar la más importante? ¿Por qué no tomar la más importante? Yo te doy testimonio de cuando yo tomé esa decisión. Dios transformó mi vida por su gracia y para su honra y su gloria. Y luego transformó la vida de mi esposa cuando ella tomó esa decisión y la vida de mis hijos cuando tomaron esa decisión. Y quiere hacer lo mismo con tu vida y quiere hacer lo mismo con tu matrimonio y quiere hacer lo mismo con tu familia y quiere hacer lo mismo con todos los que están aquí. Pero tienes que tomar una decisión, tú varón, cabeza de hogar, tú mujer, si tu esposo no la toma, tú mujer, toma esa decisión. Toma esa decisión, toma esa decisión, toma esa decisión. No es un mandato. Es una súplica, es un ruego. Toma esa decisión. Es un ruego, es una súplica que va a retumbar en tus oídos el día que Dios te condene al fuego eterno si es que no tomaste nunca esa decisión. Es una súplica, toma esa decisión, va a estar en tu mente, va a estar retumbando en tus oídos el día que mueras sin haberte arrepentido, porque no quisiste hacerlo hoy ni nunca, y el día que Dios tenga que condenarte al fuego eterno, al lago de fuego y azufre que es la muerte segunda. Y vas a decir, ¿por qué no tomé la decisión? ¿Por qué no tomé la decisión? Precisamente yo te pregunto hoy, ¿por qué no la tomas? Si es que has decidido no tomar la decisión de arrepentirte, ¿por qué no la tomas? ¿Por qué no la tomas? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide morir a ti mismo? ¿Qué te impide morir a ti misma? ¿Qué te impide entregarle tu vida a Él, a Jesús, al Dios de gloria? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide, digo yo? Si Él solo te ha amado y solo quiere seguirte amando y bendiciendo, por cierto. Mira, cualquier excusa que hoy puedas poner para no arrepentirte, créemelo, va a ser como nada. Va a ser como nada delante de la presencia de Dios el día que tú te presentes delante de Él en el juicio. Si es que no tomaste la decisión de arrepentirte hoy o mañana o pasado mañana. Y si la vas a tomar mañana o pasado mañana, ¿por qué no hoy? Pregunto. ¿Cómo sabes que no te vas a morir mañana? ¿Cómo te sabes que no te vas a morir pasado mañana? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no te va a venir una enfermedad como el Alzheimer que te va a dejar sin tu sano juicio y no vas a poder arrepentirte? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por la proclamación de tu palabra. Gracias te damos por esta palabra de advertencia. Gracias te damos por cada alma que la ha escuchado. Gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario para perdón y para salvación de todos los pecadores que se arrepienten y creen en Jesús. Para perdón y salvación de todos los pecadores que hoy en este lugar se han arrepentido y han creído en Jesús. Para perdón y salvación de todos los pecadores que en este lugar hoy han decidido arrepentirse de corazón y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, haciéndole el Señor de sus vidas. Gracias te doy, Señor. Ciertamente habrá gozo en los cielos si es que han habido personas que hoy han decidido arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por cada persona que ha tomado esa decisión hoy. Pero también te alabamos y te bendecimos por cada persona que no la ha tomado. ¿Por qué? Porque aún tú te vas a glorificar el día que tú le condenes. Tú te vas a glorificar el día que tú les condenes. Tú vas a ser declarado justo. Tú vas a ser declarado justo el día que tú les condenes, por cuanto les diste oportunidad y no creyeron a la advertencia. Y no valoraron tu amor. Y no valoraron tu infinita misericordia. Y no valoraron tu sacrificio, Jesús. Y no valoraron la oportunidad y no se arrepintieron. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.